Hola, buenas tardes. De nuevo aquí nos encontramos en Encuentros de Vida que nos inspiran, transmitiendo desde España. Soy María Ángeles Olivé, Camino de Vida Cuántico. En este espacio de tertulias, en este espacio de encuentros con esas personas que vienen a compartir con todos nosotros su sabiduría, su conocimiento, su apuesta por el desarrollo personal, acercándonos a una mirada diferente, a un nuevo paradigma, a abrirnos desde nuestra esencia, desde nuestro corazón. Y hoy tenemos con nosotros a doctor José Luis Cabolli, que nos va a hablar de la terapia de vidas pasadas. Para mí sigue siendo un honor estar acompañada por grandes profesionales de alto valor, que están por la apuesta de la vida, sintiéndose a cargo de su momento personal, están a favor del crecimiento personal y sobre todo del sí a la vida y sobre todo del acompañamiento a la humanidad en este momento que estamos viviendo. Por tanto, vamos a dar paso al doctor José Luis Cabolli para que comparta con nosotros su sabiduría, su presencia. Hola. Hola, buenas tardes. Te oímos, pero no te vemos. A ver, ¿qué pasa? Que estoy con el móvil, porque si me das un momento, que se me estaba actualizando el ordenador y no podía. Sí, no se preocupe. Y mientras tanto voy explicando quién es el doctor José Luis Cabolli. Vamos adelantando. Si le parece bien. Sí. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y como decía al empezar, estamos transmitiendo desde España. Para mí es un lujo y un agradecimiento total a que el doctor Cabolli haya podido hacer un hincapié en su agenda y pueda estar aquí acompañándonos en encuentros de vida que nos inspira. Él es argentino. En 1974 se graduó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Más tarde se formó como cirujano general, cirugía plástica y reconstructiva, y en 1986, por casualidad, asistió a un seminario de regresión. Hasta ese momento no había ido a hablar de la regresión y de la terapia de vidas pasadas. Nunca había pensado en utilizar el concepto de reencarnación con un sentido terapéutico. Desde el inicio sintió que era un procedimiento natural y lógico. A partir de aquí, empieza su investigación e información sobre esa terapia. Muy bien, dame entrada, María Ángeles. Perfecto. Que estoy con el ordenador. Perfecto. Esta reunión está siendo grabada. En 1900. Buenas tardes, doctor José Luis. Si puede apagar el móvil, porque si no va a resonar. Muy bien. ¿Me puedes ver ahí? Sí, pero a ver, ¿el móvil lo puede apagar? Es que sigue conectado al Zoom. O poner el móvil en silencio, porque si no resuena. Está apagado. Pero vamos a salir de acá porque no sé por qué estoy dos veces ahí. Sí, porque está el móvil, me imagino, ¿no? ¿Ahora? Sigues estando dos veces, pero no pasa nada porque ahora no rebota. Pues ahora yo me veo una sola vez. No sé. Perfecto, no se preocupe. Pues estaba contando un poquito.
Apagué el móvil sin salir del Zoom, por eso. Vale, vale. Bueno. Pues acabo de explicar su vida un poquito, que estaba mientras tanto haciendo el tiempo para que pudiera entrar bien. En 1988 deja su camino de la cirugía, ahora sí, ya está solo, y dictar cursos de entrenamiento para profesionales basado en su experiencia de aprendizaje de la cirugía y de la terapia de vidas pasadas, compartiendo y experimentando gracias a sus alumnos y a su propia experiencia. Y en 1995 publica su primer libro, Terapia de vidas pasadas, técnica y prácticas. Ha podido compartir grandes libros de los cuales se obtienen multitud de información y comprensión de esta técnica y de los cuales puedes profundizar. Y desde allí hasta ahora ha seguido transmitiendo su gran sabiduría a través de compartir con sus alumnos sus constantes formaciones en terapia presencial y online, tanto en España como en otros lugares del planeta. Y él comenta: la terapia de vidas pasadas ha permitido revolucionar como ser humano, llegando a niveles de conciencia que nunca hubiera alcanzado como cirujano. Pues muchas gracias de nuevo, doctor José Luis Gabolli. Y para mí es un lujo. Cuando yo empecé hace más de 10 años a seguirlo, nunca me hubiera podido imaginar que hubiera podido estar en consulta con usted y además, ¿no?, en sus formaciones y ahora transmitiendo, ¿no?, compartiendo este espacio. Pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias a ti, María Ángeles. ¿Nos podría explicar un poquito, para que la gente que entienda, qué significa terapia de vidas pasadas? Mira, es muy sencillo, porque hay muchas definiciones y por supuesto con el tiempo yo fui cambiando el entendimiento. Es más simple de lo que parece. La terapia de vidas pasadas consiste básicamente en hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Porque todo está en nuestro inconsciente. Lo que sucede es que cuando el terapeuta puede captar y entender los síntomas que vienen del paciente como provocados por otra realidad, puede ayudar al paciente a traer eso a su conciencia. ¿Y qué ocurre? Que cuando traemos a la conciencia experiencias que están en el inconsciente, que están reprimidas en el inconsciente, de pronto la persona se ve en una experiencia que no pertenece al aquí y ahora, y como por lo general se experimenta la muerte en esa experiencia, por eso se ha denominado terapia de vidas pasadas, ¿no? Lo importante es que todo está en nuestro inconsciente. Cuando nos encontramos frente a una situación o frente a emociones que no tienen explicación, frente a reacciones que no podemos evitar frente a determinadas circunstancias, lo más probable es que eso provenga de una experiencia de vida pasada o eventualmente también puede ser de la vida intrauterina, del momento del nacimiento o de los primeros años de esta vida, ¿no? Así que de modo que básicamente se trata de eso, ¿no? ¿Y qué hacemos en la terapia? Que una vez que esa experiencia la hemos podido traer a la conciencia física, entonces se trata de revivir esa experiencia. Y lo interesante es que la experiencia de pronto empieza a tener lugar, empieza a ocurrir en la consulta, como si estuviese ocurriendo aquí, ahora, en este momento. Eso es lo más notable de todo, ¿no? A mí a veces me preguntan, ¿no?, ¿cómo se puede llegar a sentir, ¿no?, eso, ¿no?, y cómo eso va a repercutir después en tu día a día presente, ¿no? Así. Bueno, tú lo has vivido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hace poquitos días con usted. ¿Podrías explicar en principio cómo fue tu experiencia, ¿no? Y después agregamos los detalles técnicos, si te parece. Sí, sí. Bueno, yo siempre había hecho regresiones, ¿no?, yendo a una consulta, ¿no? Y no me llegaba a imaginar, sí que en la formación lo viví y lo pude vivir y lo pude ver, ¿no?, como era igual haciéndolo desde casa, ¿no? Pero no me imaginaba cómo en mí podría llegar, ¿no?, haciéndolo en mi sofá de mi casa, de mi comedor, ¿no? Y entonces, para mí fue muy fácil el acompañamiento que hizo al inicio, ¿no?, a través de la investigación y de ir preguntando, ¿no? Era como una manera de ir ya introduciéndome
en algún lugar que tampoco no me imaginaba dónde llegaríamos ni dónde iríamos, ¿no? Y para mí fue fácil, tanto en el momento que iba haciendo las preguntas, ¿no? Para ir investigando, como después cuando me tumbé en el sofá y me preparé para esa regresión, ¿no? Y bueno, si es verdad que tengo que decir que, como siempre tenemos en la mente irnos a las vidas pasadas, hubo un momento que se puso en mi mente y dice, pero si no te vas, y dije, no pasa nada. Vamos a seguir bajo la dirección, ¿no? Que él sabe por dónde te llevarte, ¿no? Y ha pillado justo lo que tu alma necesita en este momento ¿no? Entonces, sí puedo decir que en diferentes momentos, no con usted, sino que como ya había hecho regresiones con otra persona, entonces siempre buscaba en las otras personas que hacíamos las regresiones aquella fórmula porque a mí me gustó, ¿no? Sí, sí. Y antes de empezar dije, Àngels, suéltate. Y vas a experimentar la fórmula y la manera que a ti te toque, ¿no? Entonces, para mí fue más fácil porque pude desconectar ¿no? de esa expectativa, ¿no? Y me dejé llevar fácilmente, ¿no? Y pude sentir, ¿no? Sí, aunque mi regresión no nos fuimos de esta vida, ¿no? Sí que fuimos por unos instantes antes de la vida uterina, pero sigo estando y reviviendo esos momentos, pero desde la calma, ¿no? Y cuando lo viví, solamente un instante, que era algo que quería comentar con usted, ¿Sí? es que sí que hubo un instante en uno de mis bloqueos, ¿no? Que sí hubo un instante que dije, uy, me parece que me voy a ir. Ahora sí que va a ser verdad que me voy a ir. Pero solamente fue un instante. Dije, no, todo toca aquí ahora, pues vamos a seguir aquí ahora. Y eso ya llegará en otro momento, ¿no? Me sentí muy bien, me sentí muy acompañada, muy arropada. Lo viví tanto cuando, como digo, en mi regresión de hace unas semanas, como cuando hicimos la formación, que también pude sentir ese apoyo, ¿no? Ese cuidado con las personas que estábamos haciendo la regresión y con las personas que estábamos allí acompañando, ¿no? Me sentí muy acompañada, muy respetada. Y bien, como digo, pues estoy allí dándole. Sin intentar pensar, sí que me sale pues, ¿no? El propósito, que sé que salió 2 propósitos, pero solamente tengo que hablar con usted. Solamente me acuerdo de un propósito, que lo tengo muy presente allí, y es como que vamos para allí, ¿no? Y tranquila. Y sí que encontré, después de esa sesión, como más tranquilidad y más calma, más sosiego. Bueno, generalmente eso es lo primero que ocurre, porque a medida que el alma empieza a desprenderse de esas emociones que la perturban, inmediatamente uno empieza a sentir esa calma en la vida cotidiana, ¿no? Porque en definitiva todas las emociones que no podemos resolver, el desasosiego, la angustia, la tristeza, por ejemplo, la pesadez o la culpa, todo eso viene del alma, todo eso está en el alma. Y cuando una persona empieza a trabajar y empieza a desprenderse de estas sensaciones, bueno, ocurre lo que la mayoría de las personas dicen al término de la regresión, ¿no? Me siento más liviana, es como si me sacara una mochila de encima, como si me hubiese sacado un peso de encima, porque se experimenta de esa manera en el cuerpo físico, ¿no? La verdad que es notable cómo ocurre eso. Por supuesto que después vienen otras cosas, pero la primera impresión es esta, ¿no? La de sentirse más liviana, como si se hubiese quitado un gran peso de encima, ¿no? Por supuesto, empiezan a manifestarse otras condiciones del alma que hasta ese momento estaban bloqueadas, ¿no? Así que bueno, básicamente es eso. Así que te agradezco, Ángel, que hayas compartido tu experiencia, ¿no? No, y además, ¿no? Yo ya hacía meses, ¿no? Que me parecían así como unos boicots que me aparecían así, ¿no? Y fueron, ¿no? Los que trabajamos y me sirvió para ver que no era la mente, ¿no? Porque a veces llegas a pensar que es la mente, ¿no? Esa información que te llega a veces, ¿no? Que dices, tan repetitiva y tan machacante que dices, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo lo sentía muy profundo, ¿no? Pero a veces la mente también te distorsiona y te hace sentir esa profundidad. Ese es el punto, porque incluso, como cuando trabajamos con la regresión, la persona está completamente consciente del aquí y ahora, la mente sigue trabajando.
¿no? Y como decías tú, de pronto, bueno, no me voy a ir o me quedo por aquí, ¿no? La mente está bloqueando el flujo, ¿no es cierto?, de las experiencias. Por eso hay que lidiar con esa parte y permitirse soltarse para poder entrar en la experiencia realmente, ¿no? Pero sí, la conciencia física está siempre ahí, está siempre presente, y esto es muy importante porque algunas personas creen que a lo mejor se van a ir, que van a perder el control o no van a poder volver, y no pasa nada de eso, ¿no? En realidad, si de pronto tú estás en el medio de la sesión y no quieres hacerla, nadie te puede obligar a hacerla. Entonces, depende mucho del permiso que el paciente o la persona que está trabajando se da a sí misma y le da al terapeuta para poder hacer el trabajo. Ujú, Eso es muy importante. ujú. Yo también diría, ¿no?, que nos salgamos de expectativas, ¿no? O de decir, es que, no, yo por ejemplo, ¿no?, mi idea era trabajar una cosa, pero la solté. Y dije, esa es mi idea, pero si mi alma necesita otra cosa, ¿no?, pues vamos a dirigir, antes de llegar aquí, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Porque a veces nos ponemos muchas expectativas, ¿no? Sí, eso ocurre obviamente y es natural que ocurra. Ahora, uno lo que hay que entender es que una persona viene a la consulta con un motivo determinado y puede que trabaje específicamente con eso, pero a veces surgen otras cosas, pero que están indirectamente relacionadas con lo mismo. De hecho, finalmente, eh, cuando muchas veces las personas vienen a trabajar una cosa, trabajan específicamente eso, pero al mismo tiempo se resuelven otras cosas, porque estaban asociadas, ligadas a la experiencia que estaba provocando el síntoma principal, ¿no? Esto es natural que ocurra así, ¿no? De una misma experiencia surgen muchas emociones y a veces hay un sentimiento, una sensación o una emoción que es lo que más perturba, lo que se siente más, pero hay otras cosas que también están asociadas con el síntoma principal, ¿no? Y eso es lo que sucede en el trabajo, ¿no? Cuando faltan las expectativas, ocurre lo que tiene que ocurrir. Sí, sí. No, no, yo lo puedo, ¿no? Pero pienso también, ¿no?, y siento, que también tiene que ver con la persona que dirige, Claro, sí, seguro, porque, ¿no? bueno, cada terapeuta tiene su abordaje, ¿no es cierto? Su propio abordaje y su mirada sobre la terapia, ¿no? Y eso es natural, porque cada terapeuta viene de una Ujú. formación, de una experiencia, que eso, en definitiva, influye en el trabajo que cada uno desarrolla, ¿no? Pero de alguna manera, cada persona va a encontrar, va a ir. No sabemos cómo ocurre esto, pero de alguna forma la energía o el inconsciente te lleva al terapeuta que te va a entender mejor, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo que, como digo, ¿no?, que hace más de... Porque yo empecé hace muchos años con Brian Weiss, ¿no? Y después el siguiente fue usted, ¿no? Que empecé con sus libros, ¿no? A ver vídeos y a ver mucha información de todo lo que iba dictando, ¿no? Y cuando empecé con los libros, entonces dije, ¿no?, algún día me gustaría, ¿no?, poder hablar con esta persona, y la lancé. Y el universo se ve que me hizo caso y lo cogió y dijo, no te preocupes, ya llegará el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecida, ¿no? Eh, yo lo que sí puedo decir desde mi experiencia de leer los libros es que te da mucha claridad lo que cuenta en ellos, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte, yo creo que a mí personalmente siempre me costó leer los libros difíciles, ¿no? Y a veces cuando algunos libros venían con algunas explicaciones que yo no entendía, los dejaba. Entonces yo digo, bueno, esto hay que hacerlo sencillo, ¿no? Para que una persona que no sabe nada pueda leer el libro y que el libro se deje leer, ¿no? Se permita leer, ¿no? Así que para mí fue una preocupación siempre tratar de hacer las cosas complicadas, de hacerlas sencillas para que estuvieran al alcance de todo, que cualquiera que lea el libro puede entender de qué se trata y que además se sienta atraído por la lectura, ¿no? Eso es fundamental. Sí.
yo se lo agradezco, ¿no? Y sé de otra gente que, ¿no? que a veces compartimos y le agradecemos, ¿no? Ayer mismo me acordé de una compañera que hace tiempo que no veo y dije, uy, que mañana entrevisto al doctor Cabo. Dice, menos mal que te has acordado de mí. Digo, pues sí. No, porque hace muchos años que queríamos ir a Barcelona, ¿no? A compartir, pero bueno, la vida, ¿no? Que te pone circunstancias y no te deja, ¿no? Pues esta parte, ¿no? Como cada libro se nota su esencia, ¿no? Su forma, ¿no? Y como usted bien dice, que se hace fácil y entendible para los que estamos allí iniciándonos en ese camino, ¿no? Pero que te ayuda a comprender muchas partes del alma, ¿no? Te ayuda a mirar otra forma del alma. ¿Qué nos podría explicar sobre el alma? Bueno, Un poquito, sí, para los que nos oyen. hay muchas cosas y hay muchas cosas que no sabemos también, ¿no? Porque el alma es una dimensión tan infinita, ¿no? Diría yo, que se hace difícil entender. Y yo creo que he sido afortunado y privilegiado porque al entrar en contacto con las personas en terapia y en la regresión, he podido comenzar a entender un poco más lo que es el alma. Pero básicamente, ¿qué entendemos por alma? Es nuestra esencia, es lo que somos, es nuestro ser. De alguna manera el alma vehiculiza la conciencia, ¿no? Es el vehículo de la conciencia para manifestarse en este plano. Y el alma utiliza un cuerpo, que es este cuerpo que utilizamos en este momento, pero que es simplemente un vehículo, ¿no? Como el conductor usa un coche, un auto para hacer sus quehaceres, ¿no? Para desarrollar su experiencia. De la misma forma, el alma es el ser esencial que conduce nuestro cuerpo y que viene con un propósito a esta vida. Estamos en esta vida con un propósito, estamos en esta vida con un plan para desarrollar, un plan que ya lo traemos establecido de antemano, y eso es nuestro destino, ¿no? Algunas personas a veces dicen, bueno, ¿y dónde está el libre albedrío? Es que el libre albedrío es lo que nosotros hemos decidido. Y si no lo hemos decidido, lo hemos aceptado, ¿no? Para desarrollar. De modo que estamos aquí para desarrollarnos, para crecer, porque lamentablemente parece ser que no hay otra forma de crecer que no sea utilizando el cuerpo. De hecho, es frecuente que las personas en la terapia accedan a lo que llamamos el espacio entre vidas o ese espacio de luz en donde estamos antes de encarnar, y parece ser que no podemos quedarnos ahí mucho tiempo, aunque para el alma el tiempo no existe. Pero algunas personas, es muy reiterado esto, que cuando empiezan, dice, siento que tengo que bajar, o me dicen que tengo que bajar, o me dicen que tengo que ir ahí al cuerpo, y no quiero, me quiero quedar un rato más acá, quisiera no salir nunca de aquí, pero hay una fuerza interior, a veces hay alguien que lo dice y a veces la misma persona dice que lo siente, que tiene que ir hacia el cuerpo, que necesita hacerlo, porque el alma es energía, y a nivel del alma todo lo que no está resuelto es energía, pero esa energía incomoda al alma, así que hay un momento en que hay que salir de ese estado para tomar un cuerpo y hacer la experiencia, ¿no? Porque lo que nos permite trabajar, lo que nos permite evolucionar, es el cuerpo. Porque en el nivel del alma, el alma sin cuerpo no puede obrar sobre la materia, no puede actuar. Necesita de un cuerpo físico para poder seguir creciendo y para poder cumplir con lo que siente que quiere hacer, ¿no? Aunque más no sea por amor, por ayudar a otras personas, es necesario tomar un cuerpo, porque cuando estás allá arriba, en el aire o en el espacio entre vidas, donde quiera que sea, no puedes actuar sobre la materia, no puedes ayudar a la humanidad. ¿Quieres ayudar a la humanidad? Tienes que estar en un cuerpo. Y cuando estás en un cuerpo, ¿qué ocurre? Pasan cosas. Ese es el problema. Y cuando pasan cosas, a veces pasan cosas duras y uno no las termina de resolver. Y cuando
no puedes resolver eso y el cuerpo de pronto, bueno, se muere o hay que dejarlo, te quedas con cosas inconclusas, con cosas pendientes. Y esas cosas pendientes es la que te llevan nuevamente hacia un cuerpo nuevo para poder terminar lo que no terminaste antes, ¿no? Por eso ahora estamos resolviendo cosas de nuestro pasado, trabajos que a lo mejor no hemos terminado, entuertos que no hemos resuelto, porque si tienes un conflicto con otra alma o con otro grupo de almas, tampoco puedes estar en paz. El alma no puede estar en paz porque esa energía de enojo, de ira, de enfado, o eventualmente de deseo de venganza, porque eso ocurre, ¿no? Eso te lleva a encarnar en un cuerpo para poder alivianar esa carga. No hay otra forma que no sea entrando en un cuerpo, ¿no? Ahora, esto es muy importante, es que cuando estamos aquí, cuando tomamos conciencia de que estamos aquí para resolver cosas del pasado y para avanzar en nuestro crecimiento espiritual, el asunto es que tenemos que cuidar lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de nuestras decisiones, tenemos que ser conscientes de nuestras acciones, porque nuestras acciones de hoy son las que nos van a permitir no regresar o nos obligarán a volver, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es que cuando lleguemos al último instante de esta vida, no dejemos nada pendiente. Y si nos hemos enojado con alguien, o nos han lastimado, o hemos lastimado, tratar de resolver eso antes de dejar el cuerpo. Tú sabes que hay un poeta argentino del siglo XIX, conocido por su seudónimo Almafuerte, que tiene unos sonetos, bueno, ha escrito mucho, y en uno de sus sonetos él termina diciendo: todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Si en esos últimos 5 segundos de esta vida soltamos todo lo que hay que soltar, perdonamos todo lo que hay que perdonar y pedimos perdón por lo que haya pedido perdón, entonces ahí tenemos una gran chance, una gran posibilidad de no volver a encarnar. Y si volvemos a encarnar, pero por lo menos tomarnos unas merecidas vacaciones y encarnar a lo mejor en un mundo superior, porque eso también es posible, ¿no? Y bueno, creo que me fui un poco por las ramas. No, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. No, yo puedo corroborar, ¿no? De esa sensación, ¿no? Que explica muy bien de como que cuando te dicen ha llegado el momento, ¿no? Es el momento y bajas aunque digas que no. ¿No? Es tira para abajo, que ha llegado el momento, ¿no? Y estás allí en la lucha de que te quieres quedar un ratito más donde estás, porque estás muy bien, puedo asegurarlo que estaba muy bien esa alma, ¿no? Pero que ¿no? Alguien, yo oía, ¿no? Así como un rebote, como un eco detrás, es el momento, ¿no? Como explica muy bien. Sí, sí. ¿No? Eso muchas personas lo experimentan. Es increíble porque muchas personas se resisten. El problema está que cuando te resistes a bajar o a encarnar, después las cosas no salen tan bien, porque es como que uno está aquí a regañadientes y uno está rebelde. Muchas veces la rebeldía y el enojo no tiene que ver con los de acá, tiene que ver con los que están arriba, pero como no te puedes quejar a los que están arriba, ¿no? Te enojas con los que están aquí, ¿no? Sí, sí. Hay un enfado y hay una crisis de rebelión que es anterior a estar en el cuerpo. Pero claro, ¿a quiénes tienes? Tienes a tus padres, tienes a la sociedad y te peleas con ellos, ¿no? Sí, sí, puedo corroborar porque este era mi sentimiento de los últimos tiempos, ¿no? Ese enfado profundo, ¿no? Y eso me han obligado a bajar. Yo estaba muy bien allá arriba, ¿no? El descanso, ¿no? Aquellas personas, no, mejor, en todos estos años que lleva en este camino, ¿no? Yo a través de sus libros he podido observar, ¿no? Esa transformación profunda en usted, de todos esos cambios, ¿no?
¿Cómo se describiría en esos cambios que le ha llevado la vida en su aprendizaje, tanto a nivel personal como a través de todas esas formaciones, todos esos cursos, ¿no? Todas esas terapias que hace con las personas que se acercan a usted? Y hay una evolución. Obviamente, hoy ya no soy el mismo que cuando comencé a trabajar con la terapia, ¿no? Primero porque con la experiencia fui entendiendo lo que sucedía con la terapia de distintas formas. Fui avanzando yo mismo en la comprensión de lo que sucedía. Y, por supuesto, además, básicamente porque si bien tuve maestros que me enseñaron y aprendí de otros maestros, pero los maestros más grandes son los propios pacientes, ¿no? Las propias personas que vienen a sanar su dolor o sus problemas. Fui aprendiendo con ellos, entendiendo lo que sucedía paso a paso, ¿no? Yo empecé a trabajar de una manera y la forma como estoy trabajando ahora, si bien la base es la misma, pero la comprensión es diferente. Y al comprender lo que sucede de una manera diferente, eso cambia todo también, ¿no? Aún hoy, después de 34 años de trabajar con la regresión, cada día me encuentro con experiencias que se salen de lo que está en los libros y que yo no las puedo pasar a los libros, no las puedo pasar a un libro porque no sabría cómo explicarle esto al público en general, ¿no? ¿Cómo le explico lo que está pasando aquí, que es una cosa totalmente a lo mejor insólita, pero que la persona está sanando su alma, ¿no? Y ocurren experiencias que no hay forma de describirlas, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, la propia experiencia, experimentar en mí mismo, la terapia, lo que los pacientes me iban enseñando espontáneamente, como estas cosas, por ejemplo, del espacio entre vidas, entender que en el espacio entre vidas no se cura nada, no se sana nada, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y entender algunas cosas a través de leer las bases de la física cuántica. Eso me ayudó muchísimo. Yo creo que una de las cosas que cambió todo el abordaje fue entender que para el alma el tiempo no existe. Esto es fundamental. Para el alma el tiempo no existe. Entonces no importa si algo ocurrió hace 10.000 años atrás o si ocurrió la semana pasada, en cualquiera de los dos casos eso acaba de ocurrir recién. Claro, podemos entender lo de la semana pasada, pero entender que algo que pasó hace 10.000 años atrás recién acaba de ocurrir, bueno, es más difícil. Sin embargo, eso es lo que pasa. Porque como estás trabajando con una persona que está en una vida pasada y de pronto se está ahogando en el Titanic o se está ahogando en el hundimiento de la Atlántida y resulta que se está ahogando ahora, ¿no? Porque está experimentando el ahogo, la asfixia y cómo entra el agua o cómo se congela, lo está experimentando ahora, como si estuviese ocurriendo ahora. Y de hecho está ocurriendo ahora. Y eso es lo que lleva a la persona a sanarse, ¿no? Poder terminar con las sensaciones de ese momento. Pero bueno, para mí entender todo eso fue lo que me llevó a un gran cambio en la terapia, ¿no? Entender que para el alma no existe el tiempo y cambiar los conceptos, porque si para el alma el tiempo no existe, entonces tampoco hay regresión. Mira, era la pregunta que me venía, ¿no? De la formación que me hizo así un clic. Porque no viajas, no vas a ningún lado, no viajas a ningún lado. Todo está aquí, ahora, y está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si todo está ocurriendo aquí ahora, no viajas a ningún lado. Entonces, cuando hablamos de regresión, en realidad la regresión es el trabajo terapéutico en sí mismo, es la sesión de trabajo. Yo lo interpreto así. Nadie regresa a ningún lado, porque todo el tiempo estás aquí. En consecuencia, nadie se puede quedar en el pasado si trabaja con la regresión. Al contrario, ya estamos en el pasado. Estamos atrapados ahí, en el pasado, ¿no? Y lo mejor que puede ocurrir es que al trabajar con la terapia salgas de eso y salgas del atrapamiento en el cual estás metida o estás metido, ¿no? De modo que, sí, fui cambiando mucho y obviamente al cambiar la terapia cambié yo también.
Y sí, porque Ujú, ahora tengo una conciencia de mí mismo que no tenía hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás yo no sabía cuál era mi propósito. El propósito se fue develando a medida que fui trabajando, ¿no? Y esto también quiero transmitirles a los que nos estén escuchando, que no hay que desesperarse por saber, quiero saber cuál es mi propósito en esta vida. De alguna manera el propósito se va a develar en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo mejor de todo es que no importa lo que estés haciendo en este momento, hacerlo de la mejor manera posible, sin lastimar a nadie, sin dañar a nadie, ¿no? Y ya con eso estás cumpliendo con tu propósito, aunque no te des cuenta. Yo estuve cumpliendo con mi propósito o parte de mi propósito mientras trabajaba, aún sin ser consciente de eso, ¿no? Pero estuve haciendo cosas, trabajando primero como cirujano y después como terapeuta. Hoy, sí, hoy soy consciente de mi propósito en esta vida, que es hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, ayudar a las personas a sanar su dolor y a transmitir el conocimiento que he adquirido a lo largo de todos estos años, ¿no? Que es lo que estoy plasmando con la docencia, enseñando a otros terapeutas a trabajar con la técnica. De modo que, pero eso llega con el tiempo, ¿no? Si tienes 25, 30 años y no sabes cuál es tu propósito en esta vida, tranquila, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Hazlo lo mejor que puedas. Lo que estás haciendo ahora, hazlo lo mejor que puedas y eso te va a llevar a cumplir con tu propósito, ¿no? Y en algún momento se va a hacer claro. ujú. Y a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Esa persona que sufre tanto, ¿no? Que lo haya escogido, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer entender que eso es algo que el alma, ¿no? Eh, ha escogido, ¿no? Para experimentar y evolucionar, ¿no? A veces se hace difícil, ¿no? Por ejemplo, yo hace un rato que hablaba con una clienta, ¿no? Y digo, claro, tenemos que ir a esa parte más energética, más espiritual, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en lo físico, se nos hace más difícil, ¿no? Sí, lo que nosotros nosotros lo vivimos como sufrimiento desde el cuerpo, pero para el alma hay una razón para todo, aunque no sea una buena razón para nosotros, ¿no? Pero desde el punto de vista del alma, las cosas son como tienen que ser. Ahora, no hay obligación de sufrir, pero a veces es inevitable por nuestro grado de evolución, ¿no? Ahora, cuando empiezas a entender que lo que te está pasando es producto de la experiencia del alma, pero cuando entiendes que hay muchas veces el sufrimiento viene por decisiones tomadas en el pasado y que estas decisiones se pueden cambiar, ¿no? Cuando uno resuelve el origen que motivó, ¿no es cierto?, que originó estas decisiones, entonces, bueno, uno puede terminar con el sufrimiento, pero inevitablemente hay una etapa en la vida en la cual tenemos que pasar por eso, ¿no? Porque son experiencias que tienen que ser vividas. Por eso también, esto yo lo veo seguido, hay personas que a veces vienen a la terapia y resuelven un problema de muchos años y me dicen, ay doctor, si yo lo hubiese conocido hace 20 años atrás o hace 20 años atrás, me hubiera evitado tantas cosas. Es que hace 20 años atrás no podías llegar a la terapia porque tenías que vivir eso, Ujú, parte de la experiencia. Cuando se cumple el plazo, cuando has hecho lo que tenías que hacer, entonces la vida o la energía, el universo, te da la oportunidad de terminar con eso. Imagínate que me han venido a ver personas de hasta 80 años. 80 años se da para sanar algo de su vida, ¿no? Y ujú, tiene que vivir lo que tiene que vivir. Y sin embargo, a los 80 años, mira, tú dices, ay, ¿de qué le sirve ahora? No, al contrario, porque al resolver esto, se libera para siempre y por ahí no necesite volver, ¿no? ujú. O si vuelve más tranquilo, ¿no? Sin ese peso. Vuelve en un estado superior, ¿no? Ujú. ¿Cómo su parte médica le facilitó esa parte o no fue así? Ah, sí, absolutamente, porque la parte médica era, era parte
de la etapa que yo tenía que cumplir por varios motivos. Primero, para reparar cosas del pasado, ¿no? Y yo elegí la cirugía al principio. Entonces, ¿qué sucede? Que como cirujano, esto yo lo cuento, yo lo he contado varias veces, como cirujano pude reparar y sanar cosas del pasado con el mismo elemento, el cuchillo con el cual yo había lastimado en vidas pasadas, ¿no? Una transmutación de la espada, de las lanzas, de los cuchillos y todo eso ahora en un bisturí. Pero además, la experiencia como cirujano a mí me sirvió también, fue básico para definir la técnica de trabajo en la regresión. Porque cuando yo trabajo, esto lo puedo decir ahora, cuando yo trabajo con la regresión, el que trabaja es el cirujano. Es decir, hay una forma de entender la terapia que tiene mucho que ver con lo que aprendí como cirujano, ¿no? Por supuesto que cada profesional tiene su formación previa. Entonces, no es la misma forma de abordar la terapia de alguien que viene formado en el campo de la psicología, ¿no? De alguien que viene formado en el campo de la medicina y alguien que viene formado en el campo de la cirugía. Son distintas formas de ver la terapia, todas son válidas, pero en mi caso en particular, el hecho de haber sido cirujano me llevó a definir la técnica de una manera particular, ¿no? No, otra visión, ¿no? Le permitió, ¿no? ¿no? Como ya se tenía que organizar en el quirófano, le fue más fácil, ¿no? Igual poderse organizar, ¿no? En terapia, ¿no? A ver, una cosa importante que yo aprendí como cirujano es la cuestión de la técnica, ¿no? Donde las cosas se hacen de una manera determinada y no de cualquier manera, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es importante, ¿no? Claro que sí. Yo como le digo, ¿no? A través de ver diferentes vídeos con todos estos años, ¿no? Puedo observar, ¿no? La transformación. Y también yo he podido comprender como tantas veces, ¿no? He deseado estar en sus formaciones, pero hasta ahora no era posible. Sí, por mí, ¿no? Es decir, vale, ya lo tienes claro que, ¿no? Que igual estás más abierta, puedes entender, ¿no? Y hasta ahora no era el momento, ¿no? Pues Yo sí. me he apuntado en diferentes veces, pero siempre me ha salido alguna complicación y al final no he acabado haciéndola, ¿no? Entonces, sí que ha sido verdad que he dicho, bueno, pues no debe ser. Hay momentos, porque lo que te ha sucedido a ti le ha sucedido a otras personas, ¿no? Que les ha llevado años, desde el primer momento en que tuvieron la idea o el propósito de llegar a la formación, hasta que finalmente la pudieron concretar, pasaron años, ¿no? Y es el tiempo de cada uno, ¿no? Y las vivencias y la experiencia que uno tiene que hacer antes, ¿no? Sí, sí, y que es importante, ¿no? Permitírnoslo, ¿no? Yo estoy aprendiendo ahora es el permitirlo, ¿no? Sí, darse el permiso es fundamental. ¿Qué podría compartir con esas personas que nos están escuchando y que no habían oído nunca sobre la terapia, ¿no? Regresiva? ¿Cómo les puede facilitar el cambio en su vida actual? Mira, a ver, a veces no somos, obviamente en el fárrago de la vida cotidiana, no somos conscientes de muchas de las cosas que nos pasan porque estamos enfrascados en la sobrevivencia, ¿no? Llegar a fin de mes, pagar las cuentas, ocuparte de los niños si tienes niños, la familia, en fin, ¿no? Y entonces es difícil, ¿no? Centrarse, bueno, ¿qué es lo que me está pasando, ¿no? Y entender de que de pronto tenemos sensaciones, emociones y reacciones que a veces no podemos controlar o que no podemos evitar, y que esas cosas se pueden resolver.
básicamente, por ejemplo, hay personas que viven con culpa, pero de toda la vida. Cuando yo pregunto, dice, bueno, ¿desde hace cuánto que sientes culpa? Y desde que tengo uso de razón, te suelen decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te hace esa culpa? ¿No? Porque esa culpa te obliga a actuar de una manera, te impide hacer muchas cosas en la vida, y por sobre todas las cosas, la culpa nunca se satisface. No importa lo que hagas, nunca es suficiente, nunca será suficiente para calmar esa culpa y decir, bueno, hago esto y termino con la culpa. No, la culpa está presente y siempre te pide más, ¿no? Y cuando la culpa está presente, ¿qué pasa? Es que dejas de ser tú misma para complacer a otros o servir a otros, ¿no? Entonces, una cosa es vivir y tomar decisiones desde la culpa, desde el sentimiento de culpa, y otra cosa es vivir y tomar decisiones desde la seguridad interior, desde el merecimiento interior, desde la aceptación interior. Entonces, y eso es lo que se produce el cambio. Cuando trabajamos con la terapia, básicamente el cambio se produce cuando pasamos de una emoción a otra emoción diferente. Cuando pasamos de la culpa, pasamos al merecimiento. Cuando pasamos del miedo, pasamos a la seguridad interior. Cuando pasamos de la angustia, pasamos a la armonía, ¿no? A la felicidad, a la alegría. Entonces, eso es lo que va produciendo los cambios. De modo que, básicamente, el cambio se produce cuando uno se quita la mochila de encima, ¿no? Te quitas ese peso que tienes atrás y obviamente ahora caminas erguido, ¿no? Liviano, y eso es el cambio. Y en eso estriba el trabajo con la regresión, ¿no? Que es sanar las emociones y poder experimentar y sentir en uno todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos un potencial, todos tenemos dones para exhibir y para compartir. Lo que pasa es que hay emociones no resueltas que son las que nos bloquean y las que nos impiden manifestar ese potencial que tenemos, ¿no? Y con la terapia regresiva, la terapia de vidas pasadas, lo que hacemos es eso, ¿no? Es resolver esas sensaciones y volviendo a la culpa. Terminaste con la culpa, tu vida cambió, ¿no? Porque ahora empiezas a vivir de otra manera. Empiezas a vivir para ti. Muy interesante. A través de la terapia de vidas pasadas o del estudio, ¿no? De las formas, ¿podríamos entender un poco mejor el momento que estamos viviendo con la pandemia y todas las dificultades que se están viviendo con la pandemia? Y sí, porque ¿qué ocurre? La pandemia es una situación inédita en nuestra época actual, pero que a la vez, a su momento, está despertando cosas antiguas a nivel del inconsciente que no fueron resueltas. Porque la pandemia tiene muchos aspectos, ¿no? Por una parte, el temor, el miedo, el confinamiento, el aislamiento, la obligación de llevar una mascarilla, el no poder estar en contacto con tus seres queridos, no poder dar un abrazo, tener que verte a la distancia, perder el trabajo, pasar angustias. Entonces, hay muchas cosas. Yo creo, independientemente que todavía no sabemos exactamente, tal vez algún día sepamos realmente qué fue lo que originó esto, pero sea lo que haya sido, era algo que tenía que pasar, porque la pandemia de alguna manera está provocando un cambio evolutivo en la humanidad. Nos obliga a hacer cosas que no hubiéramos hecho antes. Si no hubiese sido por la pandemia, probablemente nosotros no estaríamos conversando en este momento así como Sí, estamos. sí. No se nos hubiera puesto en la cabeza, ¿no? Ujú.
Y de pronto resulta que ahora estás en comunicación con todo el mundo. No importa, salvando las diferencias horarias, pero puede estar con una persona que está del otro lado del globo terráqueo, ¿no? Del otro lado de la Tierra, Sí, sí. a un día de diferencia. Y eso antes era impensable. Entonces, por una parte de esto, pero al mismo tiempo, claro, la pandemia despierta miedos ancestrales, porque ya hemos pasado por muchas de estas cosas, ¿no? El aislamiento, el confinamiento ya está descrito en la Biblia, ¿eh? Cuando se aislaba y se confinaba a los leprosos, ¿no? De modo que esto, y probablemente antes de los tiempos bíblicos también ya estaría esto, ¿no es cierto? Solo que no tenemos registros a lo mejor. Pero, ¿qué ocurre? Estas cosas empiezan a despertar miedos y situaciones ancestrales no resueltas, como por ejemplo la asfixia, el ahogo al tener la mascarilla, porque eso también te despierta situaciones del pasado, ¿no? Innumerables situaciones en las cuales hemos muerto en esas circunstancias. Entonces, ocurre esto, se reactivan, ¿no? Miedos antiguos, situaciones antiguas que no estaban resueltas, que si esto no hubiese ocurrido, no hubieran aparecido. Por esa razón, hay muchas personas que no toleran la mascarilla o que viven mal el confinamiento o el aislamiento, porque bueno, en la mascarilla no está solamente el hecho del sofoco o el ahogo, sino también está la imposición, te obligan a usar esto que no quieres usar, ¿no? Y eso también empieza a manifestarse con la rebelión con la autoridad, ¿no? Pero que a su vez eso nos retrotrae a cosas anteriores, ¿no? De modo que, bueno, en definitiva creo que lo que está pasando con la pandemia es que activa un montón de cosas oscuras en la humanidad que no estaban resueltas, que finalmente serán positivas, ¿no? Pero, claro, hay muchas almas que se van en este momento, ¿no? Y se van solas, ¿no? Así que hay que estar consciente de eso también y ejercer la compasión, ¿no? Yo, como bien comenta, ¿no? Yo trabajo en el hospital, ¿no? Como ya hemos comentado otras veces, y al principio de la pandemia, como hago las radiografías, ¿no? Pues hubo un momento que con un paciente se me activó por un instante el momento de la lepra. Es como si me hubiera conectado, ¿no? Y es que lo sentí así. Y le tuve que decir al paciente, porque se me quedó pobre mirando, y decir, ¿y ahora esta qué le pasa? Y dije, un momento, espérese, que necesito 2 minutos, ¿no? Es como que vamos a respirar, ¿no? Recuerda que estás aquí, ¿no? Pero es que fue un ¿no? Es como que le viví y dije, uy, ¿no? Es como que estoy volviendo al momento de la lepra, ¿no? Bueno, esto que acabas de hacer es muy importante porque es un recurso que yo a veces lo empleo, que se lo digo a veces a algunas personas porque me dicen, bueno, y si me pasa esto y no estoy con usted, ¿y qué hago? Bueno, lo que acabas de hacer tú, tomarse un momento de ser consciente de la respiración, respirar conscientemente, ¿no? Y decirse a uno mismo, ahora estoy vivo, respirando en mi cuerpo como, no sé, José Luis, como Ángeles. Este es otro cuerpo, esta es otra experiencia. Y estoy vivo respirando en este cuerpo, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que puedas ir y trabajar en terapia la emoción que surgió en ese momento, ¿no? La reacción que surgió en ese momento. Sí, sí, pero conecté con la lepra, con el momento de la lepra, pero también el miedo a los leprosos, ¿eh? Sí. Cuando estábamos al principio, que tampoco nadie sabíamos todo cómo iba, ¿no? Y fue un instante que después no me ha pasado más, ¿no? Pero me permití sentirlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? Sí que me di cuenta que el Señor me miraba, que decía, esta persona que le está pasando, ¿no? Tiene más miedo que yo, ¿no? Y entonces le dije, un momentito, que ahora seguimos, ¿no? Lo que también quería comentarle es, hay mucha gente que también hace regresiones
sin ponerse, ¿no? Puede ser a través del agua, otra vez. Perdón, no entiendo, ¿cómo sería eso? No quiere decir que a veces, sin ir a terapia, tú puedes llegar a regresiones, ¿no? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Esto es importante saberlo, porque una cosa es ver o sentir o tomar conciencia de una experiencia de vida pasada, como te pasó a ti en este momento, o tener flashes o imágenes que vienen de una vida pasada, y otra cosa es hacer terapia con eso que te vino en ese momento. Eso. Y era más que nada para que podamos diferenciar, ¿no? Con la gente, ¿no? Porque hay personas que tienen regresiones espontáneas o que tienen pantallazos, no es que ven toda una vida, pero sí ven imágenes, inclusive es frecuente que esto ocurra en sueños, por ejemplo, ¿no? En el sueño no se vea en otro tiempo, en otro cuerpo. Lo que sucede es que son avisos del alma, es como que le están diciendo, oye, una cosa así sería. Yo, por ejemplo, esto me pasó en una de mis circunstancias que estuve a punto de morir. Al volver, no sé si a mí me dijeron que había vuelto demasiado deprisa, ¿no? Como que no hice bien el encaje, y entonces estuve un montón de tiempo que en cuanto me ponía a dormir, sin cerrar los ojos, ya estaba en otra época, ¿no? Y me levantaba de golpe para salirme de allí, ¿no? Pero que no tenía ni ganas de irme a la cama, porque era como, si me estiraba en el sofá no me pasaba, pero si me estiraba en la cama era como que daba permiso a irme, ¿no? Y estuve mucho tiempo por eso. ¿No? Es como que me salía de viaje de golpe, ¿no? Entonces lo llegué a pasar mal porque no tenía a nadie que me, ¿no? Hasta que un momento que algo debió pasar, que se cerró todo eso, ¿no? Pero que no sabes muy bien cómo poder dirigir esto, ¿no? Y cómo poder acompañar. Yo sé de personas que les pasa, ¿no? A veces que vienen a consulta digo, pues buscaros, ¿no? Y a veces los redirijo para usted, para que se aclaren, ¿no? Porque, claro, es difícil a veces uno mismo solo, ¿no? Poder redirigir esta situación. Claro, porque no sé de personas que les ha pasado esto, ¿no? Y ven la experiencia, pero el problema es que no puedes terminar con la experiencia, porque si de pronto te ves en la hoguera, ¿te vas a permitir experimentar la hoguera o la horca? Sola no lo vas a hacer. Vas a ver que te estás quemando, que te están ahorcando, pero no vas a experimentar la experiencia. Y el trabajo consiste justamente en atravesar eso, en sentir todo lo que se pueda sentir para poder terminar con esa experiencia para siempre, ¿no? Y se puede decir que es la forma que utiliza, ¿no? Para dirigir y observar, ¿no? A mí me ha encantado, ¿no? Esa forma, tanto en formaciones como a nivel personal, ¿no? Porque te da otra visión, ¿no? Y el dirigirte a poder terminar esa vida, ¿no? Como decir, ¿no? A concluirla, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Que comparto, y a veces con la gente dices, no, es que tienes que terminar, ¿no? Es decir, ¿no? Recordarle al alma, ¿no? Porque yo últimamente no entendía muchas cosas que me llegaban de información, que era como que el alma no se aclaraba con el cuerpo, ¿no? A veces, no sé si... Sí. ¿no? Que le hacía sentir al cuerpo unas cosas que ahora ya no son de este momento, ¿no? Como que... Entonces, me gustó en la formación entender un poco más sobre ello, ¿no? Y en mi regresión, pues también, ¿no? Poder ver esta parte, ¿no? Sí. Eso es frecuente que ocurra, ¿no? Revivir en este cuerpo algo que ocurrió en otro cuerpo, pero que está en el alma, porque volvemos al ejemplo del conductor y el vehículo. A lo mejor tenías un coche antes y con ese coche chocaste, ¿no? Y ahora tienes un coche nuevo, pero lo que te pasó en el otro coche todavía está ahí. El trauma del accidente, el susto, el pánico, las heridas, están allí, ¿no? Estás en un coche nuevo, pero todavía te acuerdas lo que te pasó en el otro, ¿no? Bueno, con el alma de alguna manera ocurre eso, ¿no? Pasaron cosas en ese otro cuerpo
no se pudieron resolver en ese momento porque el alma se quedó en el cuerpo y ahora lo estás experimentando en este, ¿no? ¿Qué mensaje nos podría dejar para acabar? Porque yo estaría aquí horas y horas hablando con usted, porque a mí este tema siempre me ha gustado y ahora sobre todo pues, en poder encontrar a alguien ¿no? que podemos entablar esa comunicación más o menos con el mismo lenguaje, pues se me hace mucho más fácil, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que como mensaje me parece importante algo que, hay muchas cosas obviamente, ¿no? Pero lo que se me viene en este momento, ¿no? Es que no importa lo que hayamos hecho en otra vida, lo que estemos arrastrando de otras vidas. Posiblemente para algunas cosas, no para todo, para algunas cosas necesitaremos hacer algún trabajo terapéutico. Pero si en esta vida somos conscientes de nuestras acciones, somos conscientes de nuestras decisiones, pero fundamentalmente, si somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, de cómo nuestros actos influyen en otras personas, seremos más cuidadosos, ¿no? Esto es algo fundamental, ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones, y que cuidando nuestra conducta de hoy, nos estamos labrando un porvenir mejor y más dichoso, ¿no? Recuerden esto, que como decía Buda, si quiero conocer mi futuro, tengo que ser consciente de mis acciones presentes, tengo que mirar mis acciones presentes. Así que bueno, sugiero esto, ¿no? Te están dando recuerdos desde Buenos Aires. Nos están saludando. Y hay una pregunta que dice, ¿y si un alma se cansa de bajar, puesto que no puede negarse y tal como es arriba es abajo, qué le pasa? No te escuché, perdón. Sí. Repite la pregunta. ¿Y si un alma se cansa de bajar, puesto que no puede negarse y tal como es arriba es abajo, qué le pasa? Bueno, si se cansa de bajar, lo que pasa es que lo mejor que puedes hacer es terminar el trabajo ahora, ¿no? Esto que dije antes. ¿Tienes cosas pendientes del pasado? Resuélvelas. Y cuida tus acciones de hoy, ¿no? Porque eso es, si haces los méritos suficientes, si haces lo que tienes que hacer y cumples con tu trabajo, bueno, eso es lo que te va a dar un descanso más prolongado y sobre todo la oportunidad de nacer, si es que tienes que volver a nacer en un mundo superior, ¿no? No tener que vivir las cosas que vivimos ahora en este, ¿no? Básicamente eso. Porque muchas veces, ¿no? A veces hay gente, ¿no? Que hablando o en consulta, ¿no? Que te dicen que sienten como, hace pocos días me lo comentaba una persona que tenía en consulta, ¿no? Que sentía como que era un castigo estar, ¿no? No hay castigo. Nosotros lo vivimos como castigo. Uh-huh. Este cuerpo es una gran oportunidad para el alma, porque este cuerpo es lo que nos va a permitir liberar al alma de las cosas del pasado, ¿no? Y de la necesidad de reencarnar. ¿Por qué reencarnamos? Porque no tenemos resuelto cosas, ¿no? Porque el alma hay un momento que no puede permanecer allí, ¿no? Entonces, no hay castigo. La luz no quiere el castigo. ¿Para qué le sirve el castigo a la luz? Para nada. Sí, sí. Nosotros lo vivimos como castigo, pero no existe el castigo en la luz, ¿no? Bueno, yo os recomiendo, ya que usted no lo va a hacer, es sus libros, aquí, todos sus libros, y que van siendo repasados, y que a mí no me gusta, yo tengo una forma de leer los libros que es, me voy poniendo posits para no me gusta ensuciar los libros, que para mí hacer una raya, algo tiene que ver con una vida monástica, es que, con los libros, pero con los suyos sí que lo hago. Aquello que me resuena, sí que me lo marco. Pues tienes permiso para hacerlo, tranquila, porque yo también hago lo mismo. Sí, sí. Algo que sea un incunable,
salvo que sea un incunable, yo subrayo los libros. O hago marcas. ¿Puede decir un poco dónde lo pueden encontrar, doctor Cabourli? Sí, a ver, lo más sencillo pueden entrar en mi página web, que es www.vidaspasadas.com.ar, AR de Argentina, ¿no? Y si no, el Facebook, que es @ y todo junto, Terapia de Vidas Pasadas, Dr. Cabourli, ¿no? Bueno, con esas dos cosas ya ahí están los contactos, el mail, todo eso. Lo tenemos cercano, ¿no? Para poder hacer formaciones, ¿no? Y como usted bien decía, ¿no? La pandemia nos ha traído, ¿no? Poder conectarnos, ¿no? Sin moverte de casa, ¿no? Nunca me he visto tan activo como ahora online. Ya lo veo, que no para de viajar y de moverse, ¿no? Pues muy agradecida por haber aceptado mi invitación. Siempre que quiera puede volver a contarnos Mucho gusto. sus historias, o si presenta nuevo libro, que sepa que tiene este espacio abierto aquí. Gracias por estar. Gracias, Ángel, y gracias a todas y todos los que están allí del otro lado, a la distancia, donde quiera que estén, ¿eh? Benditos sean todos. Igualmente, y seguro que nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en directo a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olive Camino de Vida Cuántico, o en diferido a través de mi canal YouTube, María Ángeles Olive Piñol Saray. Gracias y hasta un nuevo momento de encuentros de vida que nos inspiran. Buenas tardes desde España hasta otro momento. Gracias. Adiós.